recomendación de que ustedes investiguen también por su parte, pero digamos que ya, después de eso, listo, ya está. Entonces, después ya vamos a las conclusiones en sí, perdón, vamos a los anexos, perdón, a los anexos que hemos recolectado. Ustedes ya han estado en la sesión de Dani del día de ayer. Ustedes ya han aprendido cómo se realiza o cómo se cita una imagen. Así que no es necesario mucho explicar esta parte, sino es recolectar a través de su comunidad. Siempre damos este enfoque a través de la comunidad, que tomen fotos de su comunidad, porque ¿quién más que ustedes que hayan tomado esa foto propia? Ustedes les pertenece esa foto. Y más aún cuando se va a visualizar en diferentes revistas o en diferentes programas, o en su misma ponencia que van a dictar, en este caso en la clausura a través de, bueno, en este caso los más destacados en Clubes de Ciencia Perú y en nuestra misma clausura. Así que tengan eso en cuenta. Eso, ¿no? Es citar nuestras propias imágenes, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero antes de eso, obviamente, ir a nuestras comunidades propias para tomar registros del tema de ensayo, ¿no? Ese es uno. Citar nuestras propias imágenes. Bueno, en este caso yo doy aquí como algo que tenemos que tomar en cuenta, que es principalmente que podamos aparecer en esas fotos, si es posible, si es posible. Ustedes ya vieron el ejemplo que hizo nuestra exalumna Natividad. Ella se fue a esta comunidad y ella, a través del cultivo de papa que han realizado, ella estuvo participando de ese cultivo de papa, ¿no? Y eso queremos ver a través de sus ensayos, que ustedes son partícipes de esos eventos, que en este caso, si voy a hablar algo de mi comunidad específicamente, que ustedes lo justifiquen con esa parte que han estado. Ya, no, está bien, no puedo porque estoy en otro país. Ok, es entendible si no están tan cerca, pero, o sea, busco formas, no busco fotos antiguas. Le digo a mi mamá, a mi papá que me envíe una foto cuando yo estaba haciendo el chacmay, o cuando estaba cultivando papa, cuando estaba en lucre, o cuando estaba, etcétera, ¿no? Ahí ya veo de cierta manera que ustedes por lo menos han justificado a través de su propia experiencia eso, ¿no? Después de eso, yo diría que ya ahí sería eso, a menos que me falte algo, ustedes de cierta manera lo complementan. Y ya vamos a las conclusiones, en este caso, que hemos sacado de todas las fuentes que hemos recolectado. Aquí es prácticamente una recopilación de los diferentes temas que hemos tratado, ¿no? Es en forma resumida, ¿no? En forma resumida. Digamos que es, ¿cómo decirlo? Es un párrafo, pero en ese párrafo doy como decirlo, además de mi propia perspectiva, también doy como que los diferentes recursos en común o los temas más importantes, la información más importante que he encontrado a través de todo el ensayo, ¿no? Que es algo que ustedes quieren que la persona que lea se lleve a... ¿Aló? Sí, profesor Bernardo. Su micro está abierto. Ok, ya. Queremos hacer eso, ¿no? ¿Qué quieren que se lleven las personas que lean sus ensayos a la mente? ¿Qué quieren que se lleve para siempre? Eso es también lo importante, ¿no? Y ya en última parte es como que añadido, en este caso, que igual recomendamos que son como que, eh, perdón, a ver, ya está en orden, a ver, anexos, conclusiones, en este caso, eh, mm, 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 reconocimientos, en este caso, o agradecimientos, como quieran colocarlo, agradecimientos. Eso sí, sí desean, ¿no? No es como que meritorio, pero de cierta manera ya tiene que estar en lo que están trabajando, ¿no? Es eso, ¿no? Ya ustedes agradecen a las diferentes personas que han participado. Si yo he entrevistado a un quechua hablante, si yo he hablado con una comunidad para registrar estas diferentes informaciones, entonces yo debo, en este caso, colocar sus nombres ahí, porque ellos han participado, ellos me han ayudado a buscar esas diferentes informaciones. Sin ellos, pues, o sea, es como que un poco como que no estamos valorando su trabajo o el tiempo que nos han dado, ¿no? Para hacer eso. Ustedes, como digo, nombran
nombres específicos, perdón por la redundancia, pero así es, colocan los nombres específicos de esas personas que les han ayudado y en qué los han ayudado, ¿no? Y eso, bueno, después de eso, como colocan su bibliografía, como dije, no hay teoría específicamente aquí en esto, en toda esta parte. Ustedes ya saben cómo citarlo, ya lo han hecho también, ustedes ya lo han enviado, solo que tienen que pulirlo, ¿no? Hagamos eso. Y ya, no sé si hay alguna duda hasta ahora con referencia a lo que tenemos que trabajar. ¿Es una afirmación o es una pregunta? Profesor Bernardo. Mm, bueno, una pregunta. Ya. Yo recomendaría, por lo menos con lo que hemos trabajado con referencia a ensayos y también han visto en los ejemplos anteriores, que sí, los anexos van antes de las conclusiones. Es verdad que sí, en algunos casos, algunos, en este caso, estudiantes utilizan las mismas fotos para dar sus conclusiones, pero lo hagamos por orden, ¿no? Lo hagamos por orden primero nuestros anexos y ahí digamos que, como que hagamos estas citas, ¿no? Digamos que a través del desarrollo de mi ensayo, yo digo lo siguiente. Las chacanas representan las 12 constelaciones, los 12 cosmos, los 12 cosmos, cosmos o estrellas del Tahuantinsuyo. Me puedo haber equivocado aquí. Tahuantinsuyo, ¿no? Y yo coloco aquí como este pequeño asterisco, en esta cita, y eso significa que yo quiero en este caso citar en este caso quiero que alguien vea una imagen, ¿no? Y yo coloco, por ejemplo, hay una forma específica de hacerlo, que no estoy tan concurrente con ello, pero yo también doy como que el espacio a la investigación de programa, ¿no? Digamos que hay un uno y yo voy aquí, ya sea para palabras también, ¿no? Para palabras eso también es muy importante, ¿no? Si yo quiero, es una palabra muy específica del quechua central, ¿no? Aquí coloco una palabra muy específica y tal vez como que otras variantes tal vez no podrían entenderla fácilmente. Entonces, debajo, en la última parte, en el pie de página, casi por el pie de página, perdón, ahí ustedes colocan qué significa esta palabra, ¿no? En mi variante en quechua, ¿no? Específicamente, ¿no? Creo que ustedes me entienden y si no, me lo dicen. ¿Ya? Después incluso también como veo, no solo palabras, sino también imágenes, ¿no? En este caso, digamos uno y coloco aquí entre paréntesis, no sé, imagen. Y yo pues al toque voy a decir, me voy a los anexos y ya los voy a encontrar como la imagen uno, ¿no? La imagen uno, ahí está mi imagen, y yo pues ahí como que un poco redacto, ¿no? De qué trataba esa imagen, un poquito me explayo y también la cito, ¿no? Es eso. Ujú. Yo puedo haberme equivocado, si me estoy equivocando en algo, corríjame, o en este caso, dígame si hay eso, pero por lo menos esta es la estructura que estaríamos formando poco a poco, ¿no? Ya la bibliografía es simplemente añadirla, esto ya ustedes lo han trabajado, y eso sería como que con referencia a lo que se estaría trabajando poco a poco cada sesión, ¿no? Ujú. Sí, profesor Antonio. Una consulta, Matías. ¿Cuántas palabras debería tener el ensayo? ¿O cuántas hojas? ¿O es libre? Muy buena pregunta, profesor Antonio. Nosotros realmente damos una libertad con referencia a lo que ustedes puedan escribir, pero por lo menos debe tener un mínimo de 5, por lo menos un mínimo de 5. Obviamente ya, digamos que es como que ya en la primera hoja está su introducción, su hipótesis y un poquito de su desarrollo. Listo. En la segunda está ya un poco más de su desarrollo ampliado. En la tercera también estaría su desarrollo también como que dando ya un poco más profundidad al tema. Y en la cuarta, por ejemplo, estaría lo que serían en este caso, mm, un poco ya terminando el desarrollo y también ahí adjuntando sus anexos. Digamos que coloquen con 5 anexos mínimos estaría bien. 5 anexos. Bueno, unos 4 a 5, yo diría, 4 a 5 anexos, imágenes de lo que ustedes han registrado, ¿no? Y ya en la quinta o sexta ya estarían como sus conclusiones, reconocimientos o agradecimientos, y después en la sexta o séptima su bibliografía, y ya estarían formando su ensayo. Eso sería. Pero
Nosotros, dándolos un poquito de contexto, el año pasado hemos recibido un ensayo, por ejemplo, de 10 hojas, también hemos recibido uno de 15, bueno, en este caso era Quichua de Santiago del Estero, no me acuerdo muy bien cuánto ha sido, pero era muy larguito. Y también estaba de, bueno, Norberto, sí, ese era el de 10, de Quichua de Santiago del Estero, que era muy largo y muy interesante también. Y no me acuerdo los demás, pero eran también una gran cantidad de los mismos, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo creo que eran como 15 aproximadamente también. Pero sí, ustedes de cierta manera lo que queremos es que lo hagan lo más completo posible, pero por lo menos ya les hemos dado un mínimo, 5 hasta 8 por ahí, ¿no? Pero que esté bien realizado. Ujú. Listo, Gracias. listo, profesor. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ok, todo está claro, ¿no? Entonces, ya que tienen esta base de lo que hemos, bueno, yo de lo que he escrito el día de hoy, quiero que ahora trabajen, bueno, en esta media horita que nos queda, porque también quisiéramos darle un espacio para que puedan almorzar, que digan, uy, no acepten a esta persona que está a punto de entrar, no lo acepten. Eso, en este caso, sí, pues avancen esto ahora, o sea, propiamente, no en este mismo, no en el mismo Drive que lo he colocado aquí, sino ahora en su mismo Classroom, en su mismo Word que están trabajando, mientras yo voy llamando a las personas para consultarles cómo van. Yo sé quiénes han trabajado, yo sé quiénes han avanzado, yo sé con quiénes me han comunicado sus dificultades, etcétera. Pero, o sea, de cierta manera hay que avanzar, ¿no? Hay que aprovechar todo el tiempo que tenemos ahora, así que póngase pilas y trabajemos ahora. Es decir, todo lo que nos está faltando o todo lo que nos tenemos por ahora que trabajar, hagamos eso. Y sí, justo como digo, aprovechen este tiempo para consultar dudas, porque no, ahora mismo tal vez no tienen, pero mientras están trabajando sí. Así que háganlo eso ahora, mientras yo voy llamando a los demás. O si tienen dudas, igual levanten la mano. Por favor, ayude subiendo a exposición de ahora, que tocó los puntos que tenía dudas. Um, ¿Se refiere que quiere que suba esta hoja de Word a Classroom? ¿Se refiere a eso? No lo entendí muy bien ahí. Mm, sí, profesor Antonio. Matías, una sugerencia, o tal vez ya lo hicieron porque son 2 semanas que no he podido asistir regularmente. Ujú. El hecho es de que tal vez nos podría proporcionar una estructura de cómo es lo que se va a plantear el ensayo, ¿no? Entonces, eso sería Sí, una muy buena herramienta para que nosotros podamos avanzar. Lo mío ya lo tengo un poco avanzado, pero eso es mi preocupación, ¿no? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál pongo primero? Y esto, por favor, si nos ayuda en eso. listo. Sí, en realidad sí, no se preocupe, sé que faltó y sí habíamos colocado ejemplos también de cómo se habían realizado los ensayos. Ahora mismo les voy a dar recursos que, por ejemplo, el profesor eh, ¿cómo se llama? Robert nos había entregado. Yo digo que puedan guiarse de eso, aunque tal vez es como muy específico, pero les recomiendo que se guíen, que lo utilicen de guía, ¿no? Y ahora, bueno, ahora lo que hemos realizado justo ahora, yo creo que lo que estamos haciendo ahora es como que ya una base de lo que debemos formar, no específicamente, ¿no? O sea, ya hemos hablado de lo que es nuestro tema, definir nuestro tema, después nuestra introducción, que es párrafo, un párrafo un poco grande, de 250 palabras. Mm, Después definir nuestra hipótesis. También era una pregunta,
una pregunta corta que responderíamos dentro del desarrollo del ensayo. De todas maneras, Wilson, si podrías ayudarme a volver a colocar los ejemplos o decirles dónde puedan encontrarlos otra vez, decía de cómo se llama, del ensayo de Norberto, que es un gran ejemplo de cómo se ha realizado, sería fantástico. Y eso. Yo creo que así poco a poco se va formando, ¿no? Entre dos, yo diría, 2 a 3 hojas específicas. Cantidad ideal, 5 a 6. Listo. Yo incluso que ya diría que aquí ya está su misma, en este caso como que lo que tendrían que seguir, ¿no? Recuerden que el número, si no me estoy equivocando, si igual me corrigen, creo que era Arial 11 para escribir sus ensayos en este caso. Así que tomen en cuenta, si me equivoco, pido una disculpa. Pero sí, yo creo que podrían guiarse de una vez de este mismo, de esta estructura que se está dando aquí, ¿no? Ejemplo. Arial 12, perfecto. Muchas gracias, profesor Yolanda. Ya, listo. Como digo, y ustedes ya tienen esto. Igual estoy completándolo para que sean lo más, ya no tengan dudas. Especificar. Listo. Ok. Ok, mientras vamos haciendo eso, voy llamando a aquellos que, bueno, lamentablemente no me están cumpliendo con el trabajo y que dijeron que sí, pero bueno. Vamos por profesor Maximiliano. Profesor Maximiliano. Maximiliano Guaynay Benítez. Profesor, ¿se encuentra ahí? Profesor. Sí, buenos días, profesor. Sí, profesor. Sí, lo escucho. Sí, bueno. Coméntenos cómo va con su ensayo. Usted habla quechua cancino, una variante muy, muy bonita. Sí, profesor, o sea, quisiera disculparme más bien ante ustedes la vez pasada, cuando iniciamos el curso, yo había dicho, ¿cómo se llama? Por tales motivos no tengo tiempo para poder, hacer mis trabajos y aparte de eso también, para cumplir con los trabajos especialmente, ¿no? Porque tengo muchas responsabilidades. Aparte de la dirección también es otros casos también como, integro en la comisión evaluadora de docentes bilingües. Todo eso me imposibilitaba, por eso dije, no, no voy a poder. Y entonces ahorita también estoy ingresando así como, pues, se puede decir como, ya no como participante, sino como, diremos, un voluntario, nomás ya, ¿no? Porque la verdad,
me gusta mucho saber un poco más allá lo que respecta a nuestro idioma, tanto sur, centro, norte, lo que es de quechua, y todo eso me interesaba saber, pero casi no voy a poder, pues ayer también no he estado acá y me fui un poco, salí de viaje, y la vez pasada también por motivo de estar evaluando a los colegas, no pude participar, o sea, son varios días que estoy faltando, ¿no? Por ese motivo, ahora también he ingresado como, vuelvo a decir, como voluntario nomás, pues no, no podré cumplir con los trabajos. Y ahora de ahí nomás ya viene lo que es escritura, la evaluación de escritura, y fuera de eso también ya viene nuevamente, retornan los estudiantes a su clase, ya pues otra responsabilidad más, entonces por ese motivo pues me disculpé esa vez también, y ahora también nuevamente me disculpo, ¿no? Ok, está bien, no se preocupe, profesor Maximiliano. Am, sí, sí, no, en realidad el profesor Maximiliano es parte del programa, solo que ahora está faltado y se está considerando como mismo voluntario para especificarte, Wilson, pero sí, él es parte del programa. Él es participante. Sí, profesor. Lo que yo recomiendo que Sí, haga, sé que ha entrado anteriormente, también nos ha escuchado también, es que queremos darle las posibilidades. Queremos, usted da un quechua muy bonito, quechua en casino, que realmente, como le decía también por el WhatsApp, sería una pena no tenerlo. Por esa razón, yo le estoy dando posibilidades. Puede presentar un videíto, puede presentar tal vez unas diapositivas con referencia a un tema que pueda tratar ya sea sostenibilidad o astronomía, pero queremos que pueda de todas maneras puede presentar su trabajito en Kencho Casino. Queremos saber si podemos contar con usted. Yo sé que el tiempo algunas veces es difícil, pero como digo, igual me llame, no sé, cuando me llame, me envía mensaje a mí, podemos hacer una reunión y puedo ayudarle a trabajar o a pensar en su proyecto, porque de eso se trata, que podamos producir, no importa qué hora sea, tal vez no podemos tener una reunión, tal vez en un momento específico, pero puedo responderle, puedo guiarle, puedo mandarle todos los recursos. Pero quisiera saber si habría la posibilidad para usted. Yo sé que los tiempos son limitados, pero por lo menos tal vez ver otra posibilidad, ¿no? Un video, unas diapositivas, tal vez un ensayo un poco corto. No sé qué le parece. bueno, eh, les suplicaría de manera muy particular. Puede ser que un modelo puede proporcionarme y puedo de repente preparar, ¿no? Pero como digo, no podré esta semana, tal vez la siguiente, algo así, porque como te vuelvo a comentar, porque este sábado que viene, no, el viernes que viene, ya viene la evaluación escrita de los docentes bilingües en ese, soy evaluador y entonces tendré que ir ahí, ¿cómo se llama? Porque es un trabajo, también es una responsabilidad muy delicado, entonces tendré que estar ahí por lo menos 2, 3 días, abocándome a ese trabajo, entonces también, como te digo, es una responsabilidad de mucha delicadeza y responsabilidad, y por ese motivo pues, veo algo que va a ser imposible, ¿no? Si me pudiera, proporcionar algún modelo, tal vez puedo adecuarlo a esa, ¿no? ¿Cómo se llama? Un tema que puedo escoger. Y ahora, con respecto al, un video o algún, audio, tal vez pudiera también, hacerlo apoyándome de alguien, según las indicaciones que usted me brinda, ¿no es cierto? Entonces, eso más bien le suplicaría. Sí, está bien, profesor. Voy a brindarle todos los recursos que tenemos hasta ahora. Sí, no se preocupe. Pero sí, de todas Muy bien, maneras profe. quisiera. Sí, de todas maneras quisiera que igual me pueda contestar por WhatsApp y de cierta manera, si quiere tener una reunión, trabajemos juntos en esa reunión, yo soy disponible para hacerlo y ayudarlo. Listo. Am, Gracias, profesor, muy amable. Quedo agradecido de usted y como vuelvo a decirte, no, claro, por mi parte no hay problema, formo parte del grupo o lo que sea, conforme que me he inscrito. Y entonces en esa parte también me siento contento, alegre y como vuelvo a decirte, amo a mi idioma
y con todo mi corazón, y como conforme me han legado mis padres, y por lo tanto, sí, me interesa mucho bastante, y más bien me da pena que, a ver, por los motivos que he manifestado, que no he podido participar o asistir puntualmente en el curso. Tal vez yo sé que he perdido temas interesantes, muy interesantes. No creo que haya sido en vano lo que ha venido desarrollando el curso, pero todas esas cositas me interesaba mucho, por eso es que me he inscrito también, ¿no? Sí, profesor, no se preocupe, lo entendemos. Pero sí, como digo, igual me llama para tener cualquier reunión y yo le ayudo, no se preocupe. Ahora Ya, vamos con... profesor. Sí, sí, profesor. Ahora vamos con el profesor Walter. Profesor Walter Muchas Castro, gracias. ¿cómo está? Profesor Walter, ¿se encuentra ahí? Profesor Walter. Listo, profesor. Am, no sé si podría comentarnos un poquito. Ok, sí, le damos un ratito, no se preocupe. Por mientras voy enviándoles esto de una vez. Esto es mientras el profesor pueda activar su micro. Ese es el link que les he enviado a todos para que tengan esta estructura, como que, ¿cómo decirlo? Esta forma en que puedan trabajar sus ensayos, ¿no? Como digo, para el desarrollo del ensayo diría que ya 2, 3 hojas mínimas. Lo ideal sería que ustedes puedan expandirse todo lo posible a 5 o 6 hojas, pero eso, ¿no? No estamos pidiendo decoración, que se vea bonito, simplemente que lo tomen en acción y que escriban. Eso es. A ver, también les vuelvo a pasar lo que es esto de la sumilla que, bueno, el profesor Robert había planeado para tomar en cada sección, en cada parte, en cada sesión, pero por motivos de salud no se encuentra aquí. Esto no. Ya. Y también les paso por si acaso, Classroom, en caso que no lo hayan subido. Sí, ahora, profesor Walter está ahí. Sí, Matías, ¿cómo estás? Lo escucho. Sí, muy bueno, buenas tardes, estimados organizadores de, este, de esta capacitación. Ah, bueno, en mi caso, bueno, cada caso es quizás particular, ¿no? Hay varias situaciones que sí, el hecho de que estemos rezagados con digamos, el producto que vamos a presentar al final. Eh, en el caso mío, eh, tengo serias dificultades para sentarme y escribir, pero sí presenté ya en su momento el tema. Voy a trabajar en lo que es ciencias naturales, ¿no es cierto? Lo que es la microbiología y la bioquímica, de esos aspectos sobre el tema de la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Como sería más casi como bioremediación, pero no como una tecnología, sino como lo que se hace en la naturaleza, ¿no es cierto? A través de los microorganismos y procesos bioquímicos. Presenté un pequeño resumen, luego por fuerza mayor no he podido escribir más y yo pido las disculpas y me someto también es más, tampoco no he podido enviar, ayer me percaté de los compromisos, ¿no es cierto? Unos formatos que usted envió para poder completar. Sí, básicamente creo que hay un joven también, un colega que ahí tiene la misma situación. Básicamente mi situación es laboral, ¿no? Eh, yo te agradezco, Matías, que me digas profesor, prefiero que me llamas aquí sencillamente Walter, me voy a sentir más cómodo y además estamos aquí en la condición de estudiantes, ¿no es cierto?, de esta capacitación. Pero sí, tengo algunas situaciones que escapan más allá de mí, entonces la verdad que me apena. Ahorita estoy terminando también unos trabajos en paralelo y eso me ha atrasado porque yo sí te prometí tener hoy día
un texto, pero no me he podido sentar, no es mala voluntad en absoluto, sino no tendría por qué ni estar asistiendo a los talleres, ¿no? Que lo considero valioso justamente para perfilar el producto que queremos entregar. Entonces, bueno, a ti, Matías, también al otro joven, ahorita se me ha ido el nombre, el joven, que Ah, también, Wilson, Wilson. Wilson, perdón, sí, disculpa, Wilson, a ti, las dos personas que más están apoyando. Me siento un poco mal porque no estoy cumpliendo como quisiera, pero de todas maneras, sí, yo soy totalmente consciente de que esto hay que, porque necesito, como todos, en los comentarios, ¿no? No hay ningún trabajo de investigación si no hay comentarios, críticas, y aquí no es la excepción. Yo estoy más que ávido que lean el texto que tengo, me den, ¿no? El texto inicial, el esbozo que hicimos, sí lo revisaron, y bueno, hubo luz verde, pero claro, eso había que trabajarlo. Y entonces, eso es mi caso particular, ¿no? Es una situación, ahorita hemos terminado el semestre, ¿no es cierto?, en todas las universidades aquí nacionales, y hay una serie de situaciones, ¿no? Yo trabajo en una universidad nueva, es estatal, pero el trabajo es pues 10 veces más que una universidad ya, digamos, ya constituida, ya con una trayectoria, ¿no? Aquí hay que construir todo y eso nos da un mayor sobrepeso a la comunidad docente, ¿no? Entonces yo quisiera esa comprensión. Estoy conforme con toda esta propuesta. Bueno, hay cosas que siempre hay que mejorar y eso es normal. Y me pongo a su disposición siempre y sí, yo tengo claridad por qué estoy llevando este curso, este taller, y me aporta muchísimo para seguir, como bien lo has dicho, Matías, en una oportunidad anterior, para poder, digamos, hacer visible lo que uno puede aportar. Pues, ¿no? Aquí creo que todos es valioso, es un esfuerzo y sí, yo comprendo. Solamente denme unos días, quiero terminar esto. Bueno, me he atrasado, yo debía terminado ya el martes, pero se me ha ido más allá. Y ojo, estamos ya de vacaciones, supone, pero ahí hay trabajo que por lo menos yo tendré hasta el miércoles a más tardar. Y ahí sí me pongo a escribir y yo con ese compromiso pido nuevamente las disculpas, y me siento mal porque me pongo en su posición también, ¿no? Si no hay productos, no hay avance, pues, ¿no? Tangible, podemos decir tantas cosas. Ahora, para terminar, en el caso de mis compañeros, no sé si es el mismo, es un tema así de trabajo, ¿no? Que un poco nos está haciendo estirar los productos, pero quizás ahí veo quizás limitaciones más metodológicas, ¿no? Me da la impresión, puedo equivocarme. O sea, yo al menos por la experiencia que tengo con mis estudiantes, si algo ha ido tan mal ahora es escribir, ¿no? Desde el señor Fujimori nos hemos ido al subsuelo, porque no porque no haya talento, ¿ah? Sino porque se nos ha anulado esa capacidad de escribir, de estructurar, ¿no? De argumentar. Y yo les sugiero ahí identificar a los que hay esa dificultad y hay que hacer una cuestión más de asistencia, porque yo sé que hay colegas que dominan el Runasimi, pero que tienen ya dificultades metodológicas. Hay otros ya que tienen habilidad metodológica y tienen experiencia, pero desde el castellano, no desde el quechua. Entonces, ahí creo que eso habría que ver, ¿no? Bueno, identificar y darle la asistencia y, ¿no? En la estructuración de las ideas y así tiene que ser, creo que eh, un Yanapacuy, pero bien, así, bien cercano para ayudar, ¿no? Porque el ensayo sí puede ser una dificultad cuando no hay una experiencia. Y quizás eso es el caso aquí, ¿no? Eh, bueno, nada más. Eso es más bien, nuevamente mil disculpas. Muchas gracias por darnos esa oportunidad de expresarnos y también muchas gracias por esta paciencia, ¿no? En cualquier curso de otros nos hubiesen borrado ya de la lista hace rato. Y bueno, también los productos que vamos a generar también se entiende que van eh, a hacer un aporte, ¿no es cierto? ¿No? 2 páginas pienso que es digerible, no es. Pero bueno, más bien otro detalle también aprovechando, em, ah, en las versiones anteriores, Matías,
¿Ha habido esta misma dificultad o no? O sea, los productos, los ensayos, ¿ha salido más rápido, menos? O sea, eso también, eso les ayuda a ustedes para poder ser más eficaces ahora, ¿no? O ahora es distinto, eso es también como un comentario, una pregunta quizás, ¿no? Pero aquí todos estamos para sumar. Y es más, cuando ya tengamos algo que, por ejemplo, si usted nos da este plazo, luego también hacer revisión cruzada, ¿no es cierto? Eso también ayuda siempre, ¿no? Nada más, muy amable. Chaya cama, pai, paquilla. Listo, profesor. Sí, bueno, había muchas preguntas y cuestiones ahí, pero sí, lo he anotado la fecha que me ha dicho para que le envíe un mensajito el día miércoles. Lo enviaré en la noche y me estaré comunicando con usted para poder darle una revisión más personal. Por otro lado, sí les estamos brindando los recursos, tal vez los acabo de colocar en WhatsApp. Como dije, Wilson, si podrías apoyarme en volver a colocar este ensayo que se hizo el año pasado para que tengan como un ejemplo, además de la estructura que acabo de dar también, el mismo link que acabo también de compartir en WhatsApp, que eso puedan guiarse, ¿no? ¿Qué más? Otras preguntas? Claro, realmente es una posibilidad. Entonces, compártelo por aquí, por el grupo, Wilson, por el chat de Zoom. Como digo, es una forma, o sea, si están aquí es realmente una forma en que puedan visualizar su lengua. Y si no lo están haciendo, es como que no les importa su lengua. O sea, bueno, no sé que esos casos, hay unos casos específicos. Yo sé que algunos por el tiempo, esos no sé, eso los entendemos totalmente. Pero de cierta manera, algunos, por ejemplo, de todos los que hemos en este caso aceptado el grupo, no están, no parecen y eso también causa mucho dolor, ¿no? Como que todo este esfuerzo es como que un poco nos duele, ¿no? Y quisiera que un poquito se pongan en nuestro caso también para que pueda servirles de motivación a terminar ese trabajo. Y no solo por sus comunidades, por los hechos específicos que ustedes hablan, sino también de una forma de que podamos escribir en lo que es nuestra lengua, ¿no? En las lenguas que hablemos, que podamos visualizarlo, porque el propósito de sí mismo también era ver la variedad de todo lo que hemos organizado y también que podamos ver sus trabajos, y porque les estamos brindando toda la ayuda, pero si tal vez algunos no se dejan ayudar, también es un poco triste, ¿no? Pero eso sería, si he resuelto todas las preguntas. Pero ya hemos terminado hasta aquí. Lo único que ya diría es que, como digo, comuníquense conmigo, con Wilson, para tener una reunión, o para que les hagamos las dudas, o para que tengan una estructura, o no sé, si se les perdieron los links de lo que hemos trabajado, por ejemplo, el día de hoy, o que les dije que trabajen para el día de hoy, díganos para que podamos volverles a enviar, volverles a explicarles, etcétera, ¿no? Si no lo están haciendo también, eso nos entristece porque a pesar de brindarles esta ayuda, no lo hacen, ¿no? Pero, como digo, vamos a hacer, por ejemplo, por lo menos yo podría comprometerme a tener una sesión de Office Hour, como también hicimos el día viernes, en que todos aquellos que quieran trabajar, tener una sesión de trabajo, tener en este caso conmigo el tiempo para, en este caso, dedicarse a que full, así, como que ya, Matías, dame 30 minutos, yo me acabo el desarrollo en 30 minutos o la mitad del desarrollo, ya, al toque, y me lo revisas, listo. Entonces hagamos eso para tener esta sesión. Yo podría decir que el día lunes, por ejemplo, el día de mañana, podría tener un poco de tiempo para todos los que puedan unirse el día martes también. Así que voy a darles mis horarios, por ahí voy a colocarlos para ir trabajando en conjunto. Y eso sería Boji Panicuna. Bueno, ya podrían colocar sus dudas ya por personal y nos estaremos viendo a la 1 p.m., a las 2, perdón, a las 2, con las sesiones de, no me acuerdo muy bien ahora el tema. Documentando prácticas sostenibles con el Documentando prácticas Ujú. sostenibles, donde Tenían vamos una a revisar sus actividad, audios. tenían que tener Así su es. audio para poder trabajarlo. Así es. Algunos sí ya nos han presentado, eso sí me alegra. Así que sí, listo. Listo, Boji Panicuna, ya nos vemos pronto. Almuercen, tengan este tiempo para un poquito reflexionar sobre lo que tienen que hacer y eso sería. Nos vemos pronto.